Entonces, yo les mencionaba que, bueno, ya obtuvimos para nuestra ecuación diferencial ordinaria, ¿cuál? Esta. Ya obtuvimos nuestra solución. Para cuando el lambda es, para cuando nuestro lambda es positivo, encontramos la solución, ¿no? Y la cuestión es que la solución nos dio de esta forma, ¿no? Digamos, nuestra solución singular, yo les mencionaba que en este caso no iba a tomar la constante porque después va a aparecer la constante en la solución ya más general, ya lo van a ver. Nos daba seno de este n pi sobre a x, así, ¿ya? Ahora, ya que ¿cómo se llama? Para y tenemos una ecuación similar, recuerden la ecuación diferencial para y, la ecuación similar, la ecuación para y, miren, era esto, y, 2', aquí yo tendría un mu por la y igual a 0. Entonces, digamos, va a haber una solución parecida, ¿no? Ahora la cuestión es que ¿en qué diferiría? ¿Ya? Entonces, diferiría en lo siguiente, ¿ya? Miren, ¿qué es este A? Este A es la longitud total, ¿no? Del horizontal de la ¿cómo se llama? Placa metálica que ustedes están analizando, ¿no es cierto? Del rectángulo que están analizando, ¿sí? Es donde están viendo cómo se distribuye la temperatura en el interior. Entonces, el rato que nosotros cambiamos esto a la y, todo va a ir igual, ¿sí? Seno, ¿sí? Lo único que va a cambiar es esto y esto. Porque ahora ya nuestra variable es y acá abajo lo que se tiene que poner es justo la longitud, ¿no es cierto? En este caso va a ser el extremo derecho del dominio de su variable y, que en este caso era b, porque su y iba de 0 hasta b, la longitud de la placa vertical era b. Entonces, esta es la solución que tenemos para y. Y notemos que aquí nosotros podemos ponerles nombrecitos a esto que está acá adentro, ¿ya? Porque recuerden que nosotros teníamos que en el caso de x, lo que estaba aquí adentro, ¿no? En el caso de x, fíjense en el caso de x de nuestra función, teníamos, aquí, miren, voy a poner un número entero, pero miren, este número entero, yo ya lo usé antes, el número entero, la letra que indexa los números enteros que van a ir tomando aquí en el argumento para generar los múltiplos de pi. Estoy usando el n aquí y la cosa es que hay cierto nivel en el que es inapropiado ponerle n también acá. ¿Por qué? Porque yo en general debería permitir que los argumentos de aquí corran libres, es decir, que este de aquí puede hacer 1, mientras que este número puede ser 2, 3, el que sea. Pero si yo pongo la misma letra, cuando yo ya fije n igual a 1, que también tendría que fijar n igual a 1, por lo tanto, es más adecuado ponerlo de esta manera, ¿sí? Donde n y m, ¿sí? Donde n y m pertenecen a los naturales, incluido el 0, ¿sí? Perdón, aquí tal vez está raro, eso se ve feo. Entonces aquí n, m pertenecen a los naturales, ¿ya? Ahora, la ecuación que nos falta tiene que ver con nuestra t, ¿ya? Ahora, miren, nuestra t tiene esta forma, ¿no? Nuestra ecuación diferencial para t, recuerden, tenía esta forma, ¿no? El k, ustedes tenían aquí el lambda, aquí tenían el mu y aquí tenían un t, y aquí igual a 0, ¿ya? Ahora, nosotros sí sabemos cuál es el lambda. Recuerden, esto de aquí le habíamos llamado alfa, ¿no es cierto? Entonces, el lambda en nuestro caso era n cuadrado pi cuadrado sobre a cuadrado, ¿sí? Recuerden que lo que teníamos aquí era alfa, ¿sí? Y sabíamos que el lambda era el cuadrado de alfa, ¿sí? Ya esto habíamos visto, si no paren el video y regresenlo, búsquenlo. O si no, revisen la página 71, ¿no? Donde está esto, ya. Ahora, muy bien. La cuestión es que en este caso, ¿no es cierto? En pocas yo tenía aquí la raíz de lambda, ¿no? O sea, tenía n pi sobre a, x y a. Entonces, en el caso de acá, fíjense, en todo esto de aquí va a ser mi mu, ¿sí? Solamente haciendo la extensión. O sea, si hubiéramos repetido el proceso, mi coeficiente, mi constante de separación de variables es, en el caso de la x, es el cuadrado de esto, ¿sí? El cuadrado de esto, ¿sí? Entonces, en el caso en que mi constante de separación de variables era el mu, el mu va a ser el cuadrado de esto.
en el caso análogo de este, ¿sí? Porque tanto la ecuación diferencial que aplicaba para x como la ecuación diferencial que aplican para la y tiene la misma forma, las respuestas son las mismas, siguen la misma estructura. Se pone un número natural, pi, y aquí la variable, y en el denominador se pone la longitud sobre que nos es relevante, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que todo esto de aquí, en el caso de la x, esto de aquí era lo que nosotros llamamos lambda, y el cuadrado de esto era lo que llamamos lambda, entonces en este caso, nuestra constante de separación de variables, en el caso anterior es esto mismo pero al cuadrado. Entonces en este caso nuestra constante de separación de variables también va a ser esto mismo pero al cuadrado. Por lo que tenemos que mi mu va a ser igual a m cuadrado pi cuadrado sobre b cuadrado. De esta manera, ¿sí? Entonces, noten que tanto el lambda como el mu no se tienen solo uno, sino que hay uno por cada valor de n y uno por cada valor de m, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cuál es la estructura que tenía esto y esto? Pues una en la que, digamos, el número que está aquí multiplicado por la variable es justo si yo lo elevo al cuadrado, obtengo mi constante de separación de variables. Eso fue lo que hice en este caso. A esto de aquí, si yo lo elevo al cuadrado, pues obtengo mi constante de separación de variables, que en este caso le habíamos puesto mu para cuando trabajábamos con la ecuación diferencial correspondiente a la y. Recuerden cómo hicimos eso, ¿no? Ya, ahora, teniendo eso en cuenta, miren, bueno, yo le voy a llamar a esto de aquí, para poner una sola notación, le voy a llamar alfa nm. Y esto de aquí en efecto es una constante para cada valor de n y para cada valor de m, ¿sí? Entonces ya, usémosle de esa forma para ver qué onda, ¿no es cierto? Entonces voy a tener aquí alfa, aquí voy a tener un k, y esto es n, y aquí m, y yo tendría aquí por t, ¿no es cierto?, igual a 0. ¿Cómo resuelve esta ecuación diferencial? Miren, es facilísimo esta ecuación diferencial resolverla. Ya piénsenle un momento a ver si es que se les va ocurriendo cuál sería el posible resultado. Miren, otra vez, lo que puedo hacer es simplemente pasar esto al otro lado para ver como que la solución. También pueden, como es una ecuación homogénea, pueden aplicar sacar la ecuación característica y resolver de esa manera, o también podían, digamos, separar las variables, integrar ya, o simplemente darse cuenta de esto. Miren, si ustedes pasan esto al otro lado, ¿no es cierto?, pasaba con el menos, me pregunto, ¿qué función yo le derivo una vez y me da esta constante por la misma función? Pues eso es una función exponencial a la que yo le derivo y me da la misma función, y como en el caso en el que el exponente de la función exponencial sea también como que una función, entonces también tengo que derivar el exponente, y entonces esta constante sale por aplicar la regla de la cadena a derivar el exponente, ¿no es cierto? Entonces en pocas es fácil notar que la t en este caso sería e elevado a la menos k alfa de nm por la variable t. Entonces fíjense, ¿qué pasa si ustedes cogen y derivan esto? Les va a dar esto mismo, pero con esto acá abajo, ¿sí? Entonces la derivada de t, pues es esto mismo, el e, ¿no es cierto?, con esto abajo. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos, miren, la solución de nuestras tres ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Por lo que ahora ya podríamos decir lo siguiente, ¿no? Miren, esta es una t de t, x, y, ¿no es cierto?, x, y. Ya, entonces lo que sabíamos era que nuestra función u, es decir, la temperatura, era el producto de la función x con la función y con la función t. Entonces vamos a explicitar eso. Entonces yo tengo que mis soluciones particulares van a tener esta forma, o mis soluciones singulares, como quieran decirlo. Uso la diferencia entre particular y singular porque, bueno, cuando uno ve ecuaciones diferenciales y trata de resolver ecuaciones no homogéneas, tiene que sacar una solución a la que se le conoce como la solución particular. Y entonces a veces pienso que se van a confundir con eso, pero y por eso uso la palabra singular, ¿no? Pero espero que entiendan que cuando yo hablo aquí que estamos sacando las soluciones singulares, me refiero a que las ecuaciones diferenciales, su solución general es una combinación lineal hecha sobre ciertas funciones, y donde estas ciertas funciones, cada una de ellas es una solución de la ecuación diferencial, y a esas me refiero con solución singular, ¿no es cierto? Entonces cada una de las soluciones de mi ecuación del calor va a tener esta forma, ¿sí? Entonces mi u de x, y t
yo ya sé que puedo ponerle como el seno, ¿no es cierto? Y aquí pusiera n por pi sobre a, y aquí mi x, por el seno de m por pi sobre b, y aquí mi y, aquí por, ¿no es cierto? La función la pondría acá al lado, ¿no es cierto? Y aquí tendré que poner e a la menos k alfa n, m t, ¿sí? Ya, entonces esto es por, ¿no? Ya, ahora la cuestión es que fíjense que como esta función, esta u no va a depender solamente del x, del y y del t, sino también del n y del m que doy. Y voy de hecho a tener una solución de este estilo por cada n y por cada valor de m que dé, ¿sí? Entonces yo puedo dar el valor n igual a 1 y el m igual a 2, el n igual a 1 y el m igual a 3, el n1 y el m igual a 4, ¿no es cierto? Podría hacer eso y cada una de esas ya corresponden a una solución de mi ecuación diferencial, estas que le estoy llamando soluciones singulares. Sí, ahora, la cuestión es que, recuerden lo que hablamos la otra vez, ya, nuestras ecuaciones diferenciales parciales, como todas las ecuaciones diferenciales, las soluciones generales se obtienen al hacer combinaciones lineales sobre las soluciones singulares, ¿no es cierto? Entonces, estas combinaciones lineales corresponden a tomar cada una de estas soluciones singulares, multiplicarlas por una constante y sumar todo, ¿no es cierto? Entonces, voy a tomar, digamos, la solución UNE-mésima y a cada una de esas les voy a multiplicar por coeficientes CNE-mésimos. Entonces, yo lo que voy a hacer es a cada una de estas le voy a multiplicar por coeficientes. Estos de aquí son coeficientes, ¿sí? Y esto depende de x, y y t, ¿sí? Y luego voy a sumar todos estos, y como de estos hay infinitos, porque n y m pertenecen a los números naturales, ¿no es cierto? Entonces, y los números naturales son infinitos, entonces yo lo que tendría es una solución de esta manera, ¿no? Cuando esta solución es cuando el n va desde 0 hasta el infinito, y cuando el m, o bueno, como quieran, si quieren lo pueden poner primero al n y después al m, ¿no es cierto? También va desde 0 hasta el infinito, y aquí cuando va desde 0 hasta el infinito, esto de aquí ya se convertiría en mi solución general de la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Ya, ahora, digamos, a mí me interesaría hacer lo siguiente, ¿sí? Miren, bueno, nosotros sí podríamos, ya, esta es mi solución general, u, ¿sí? Esto ya es la solución general de mi ecuación diferencial, ¿sí? Ahora, a veces no se le toma al 0 como parte de los números naturales, recuerden eso, ¿ya? Entonces aquí, en ese caso, lo que van a ver en el libro es que el n va desde 1 al infinito y el m también va desde 1 hasta el infinito, porque otra vez a veces no se les considera al 0 como un número natural, ¿sí? Entonces, pero n y m tienen que ser múltiplos, ¿no es cierto? O los introducimos para generar los múltiplos de pi. Entonces, el primer múltiplo de pi podremos decir que es pi mismo, ¿no es cierto? El segundo múltiplo de pi podremos decir que es 2pi y así, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, podríamos pensar que los múltiplos empiezan cuando el n y el m cuentan desde el 1, y esto es como la forma en la que van a poder ver en el libro, y solamente estoy empatando aquí la sintaxis, ¿sí? Ya, ahora, esto ya sería nuestra solución general, ¿sí? Esto de aquí, digamos, ya es la solución general, pero noten que que mi problema nos daba información acerca de las condiciones iniciales, ¿sí? Esta solución general se la puede plantear si es que ustedes no tuvieran las condiciones iniciales, pero esa información sí la tienen. Se supone que el fx, el f de xy, que correspondía a la función que describía cómo se distribuía al interior de la placa la temperatura al tiempo cero, esa función f de xy, ustedes sí la conocen, ¿sí? Entonces, nuestra solución general va a convertirse en una solución particular, es una solución aplicada al caso particular en el que tenemos esa función en particular como condición inicial f de xy. Esa lo vamos a obtener si es que nosotros introducimos las condiciones iniciales aquí. Entonces recuerden, primero introducimos las condiciones de frontera para poder generar la solución general. Ahora que tenemos la solución general, para generar la solución particular, vamos a introducir las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento, y para eso vamos a necesitar recordar un poco de nuestras series de Fourier, ¿sí?
Ahora, voy a volver a poner aquí, digamos, la forma analítica en la que escribí las condiciones iniciales, ¿no es cierto? Entonces voy a tener aquí u de x, y, 0. Yo decía que esto es una función f de x, y al inicio del video anterior les había mostrado que el f de x, y en este caso va a tener cierta forma particular. Les puse ahí un ejemplo en esta parte de la pizarra de cómo va a ser la f de x, y que voy a usar en este ejemplo, ¿ya? Entonces, pero antes de reemplazar aquí el valor de f de x, y, notemos que esto es lo que tengo que introducir en mi solución. Entonces, otra vez, miren, mi solución estaba dada de esta forma, ¿no? Como u de x, y, t, ¿no es cierto? Yo sé que es igual, y aquí tendré una sumatoria, aquí tendré otra sumatoria, y aquí yo iría desde n igual a 1 y aquí está el infinito, aquí yo iría desde n igual a 1 hasta el infinito, ¿no es cierto? Y yo tengo acá el primero, que sería el seno de n pi sobre ax por el seno, y aquí tendría m pi sobre b y acá e a la menos k alfa n m t. Sí, eso es ya mi solución general, pero está explicitado, ¿no es cierto? Recuerden qué es lo que estoy haciendo. Esta es una solución singular que me dio para x, es una solución que me dio singular para y esa es una solución singular que me da para mi ecuación que tenía las t's, ¿no es cierto? Para mi función t mayúscula. Entonces este producto corresponde justo a la función u, pero otra vez estas dependen también de n y de m, y la solución general, perdón, ¿qué me hace falta aquí? Sí. Lo que me hace falta aquí es las constantes, ¿no es cierto? Entonces yo digo, cojo una de estas y le multiplico por una constante, ¿no es cierto? Entonces, supónganse cómo tomo una de estas soluciones. Esto de aquí es justo el u nm de x, y t. Yo digo que a cada una de estas tengo que multiplicarle por una constante. Ya, entonces, ¿a qué me refiero con a cada una de estas? Sí, porque aquí me faltan introducir esas constantes, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero cada una de estas? Pues fijemos los valores de n y m ya de alguna forma, entonces con algún número, ¿sí? Para poner un ejemplo, pónganse que n es 1 y que m es 2, ¿sí? Entonces este de aquí tengo que multiplicar por algún coeficiente. Ese coeficiente lo voy a llamar C12, ¿sí? A este coeficiente le llamo C12. Luego, yo lo que haría es tomar, por ejemplo, otra función u. Si esa otra función u se obtendría, voy a escribir acá porque ya no tengo más espacio, sería u 13, por ejemplo, ¿sí? Y de x, y t, ¿no es cierto? Y esta de aquí tendría que multiplicarle yo por otra constante. Entonces la constante le voy a llamar la constante 13, ¿sí? Y ahora, y así hago eso, ¿no es cierto? Infinitas veces, donde el n se mantiene primero como 1 y luego recorre todos los m desde el 1 hasta el infinito. Luego el n se hace 2 y el m tiene que recorrer todos los números del 1 hasta el infinito. El n se hace 3 y así, ¿no es cierto? Y a cada uno de esos, cuando les concreto al n y al m en números, entonces les tengo que multiplicar por constantes, y esas constantes les noto con los mismos subíndices para decir que es la constante que le pertenece a esa función. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque estoy haciendo una combinación lineal. ¿Por qué? Una combinación lineal de ciertas funciones es tomar esas funciones y multiplicarles por constantes y después sumar los resultados. Lo mismo estoy haciendo aquí. Tomo las funciones, les multiplico por constantes y ahora lo que voy a hacer es sumar los resultados. Entonces cada uno de estos de aquí se concretó el n y el m y se le tiene que multiplicar por su respectiva constante. Esa respectiva constante se le escribe como CNM, ¿sí? Entonces, y después sumo los resultados. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, ahí estoy haciendo la combinación lineal y al hacer la combinación lineal obtengo la solución general, ¿ya? Ahora, yo hasta aquí, esto ya es como ya un avance, ¿no es cierto? Pero todavía no está listo, ¿sí? Y esta es como que tal vez la parte, cuando empieza como que la parte difícil, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Miren, ¿cómo introducimos estas condiciones iniciales acá? ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, las introducimos para que, a las condiciones iniciales para que mis constantes se concreten en valores, porque lo único que yo no conozco del lado derecho de esta función, porque es una función, ¿no es cierto? Lo único que yo no conozco es una función de tres variables, x, y t. Entonces lo único que yo no conozco aquí sería cuáles son estas constantes, ¿sí? Entonces yo para concretar esto, porque esta expresión corresponde a una familia de funciones. ¿Cuáles familias de funciones? Las que tienen esta estructura, seno, seno y un n, ¿cierto? Pero digamos, de todas esas que están multiplicadas por una constante, yo voy a escoger una, ¿sí?
de todas esas funciones cuando yo concrete en particular cómo son estas constantes, ¿sí? Entonces, al igual que hemos hecho con todas las ecuaciones diferenciales, cuando tenemos una solución general, esa solución general en realidad lo que expresa es una familia de funciones que cuando nosotros concretamos las constantes en valores, esos resultados corresponden a extraer de esa familia de funciones que tienen cierta forma. En este caso la forma está dada por un producto de dos funciones trigonométricas por la función exponencial, ¿no es cierto? Entonces, cuando de esa forma extraemos uno, lo hacemos solamente por el hecho de concretar estas constantes, ¿sí? Entonces, para concretar estas constantes en valores, es que yo necesito voy a introducir mis condiciones iniciales, y estas constantes se concretan en función o debido a que yo ingreso una información de la realidad a mi modelo matemático. Entonces, esta información de la realidad natural, esto, como les mencioné al inicio, es información que ustedes obtienen a través de sus sentidos, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, ¿cómo yo concretaría en esta solución general mi condición inicial? Pues le hago caso, otra vez, ¿qué es hacerle caso? Entonces, miren, simultáneamente tengo que hacer que mi variable t se haga 0 y que mi función u se haga f, eso. Entonces, cuando mi t es 0, perdón, voy a poner en azulito, cuando mi t es 0, acá también voy a tener 0, mi u se convierte en f de x, ¿no es cierto? Entonces mi u se va a convertir en f de x y ¿sí? Pero miren qué pasa si es que el exponente está elevado a la 0, eso se hace 1, entonces mi función ahora queda de esta forma. Entonces aquí ya tengo algo para trabajar, para poder yo darme cuenta cómo concretar estos valores de las constantes, ¿sí? Entonces miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero que nada, para notar bien la forma en la que voy a trabajar, voy a hacer una conmutación, ya, simplemente voy a, ¿sí? Voy a sacar a la derecha, ¿sí? Voy a ponerle a la derecha, ¿ya? Esto es solamente digamos, la función de hacer esto. La razón por la que hago esto es solamente pedagógica, ¿ya? Para que luzca bien, para que se entienda bien qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Ya, entonces solo le moví al lado derecho. Y miren, aquí yo tengo justo mis CNMs, ¿ya? ¿Por qué estoy haciendo esto? Miren, porque yo puedo en este caso recordar las series de Fourier, ¿sí? Entonces vamos ahorita a recordar las series de Fourier. Entonces, miren, ¿qué era mi serie de Fourier, ¿no es cierto? Mi serie de Fourier lo que me decía es lo siguiente, ¿sí? Que yo voy a tener, que si yo tengo una función f de x, esta función f de x se podía expresar como una constante más una sumatoria, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo que, constantes, ¿no es cierto? Constantes as, sub n, por ejemplo, ya, solo denme un ratito para ver la notación y compararla con la del libro y hacerlo bien, ¿ya? Entonces, ya, la notación es la siguiente, ¿sí? Entonces, sí, a sub n es de aquí. Entonces, ya, bueno, estos n sí van desde 1 hasta el infinito, sí, a sub n. Y yo tendría aquí que estos a sub n están multiplicados por cosenos de n por x, ¿sí? Más, y si quieren revisen sus notas acerca de las series de Fourier, yo tendría aquí una sumatoria que va desde m igual a 1 hasta el infinito de coeficientes b sub m que van a estar multiplicados por el seno de m por x, tal como está ahí, ¿sí? Ahora, un caso particular de una serie de Fourier va a ser cuando estos coeficientes todos los a se hagan 0, ¿no es cierto? Ese es un caso particular. Entonces, y sigue siendo una serie de Fourier. Hay un caso para el cual los a son 0, ¿no es cierto? Entonces, ahí mi serie de Fourier simplemente se reduciría a esto, ¿no? A la sumatoria desde m igual a 1 hasta el infinito de b sub m por el seno de mx, ya. Aquí lo único que debería preocuparles no es si está m, n, r, lo que sea, ya, sino que si es que yo tengo aquí un contador, ese contador viene acá y esa misma letra tiene que estar acá, nada más, ya. Entonces puede lucir como m, r, es como sea, ¿sí? Ya. Ahora, lo que yo les invito a pensar en este momento es en esto, ¿ya? Entonces comparen lo siguiente, miren. Yo tengo aquí una sumatoria, ¿sí?
tengo aquí un algo y después tengo un seno, ¿sí? Yo tengo una sumatoria, tengo un algo y de ahí tengo un seno, ¿sí? Ahora el seno está aplicado a ¿qué? Miren, primero que nada, está aplicado a... En este caso, para que se note más la similitud, como les dije, el subíndice aquí no importa el que tengan, con tal de que la letra que tengan, con tal de que sea lo mismo que pongan aquí, acá y acá, ¿no es cierto? Entonces en este caso lo que voy a hacer es ponerle así, N, ¿ya? Para comparar mejor. Entonces miren, la cosa es que, ¿qué pasa en el análisis de la solución que tengo aquí? Si es que yo voy analizando, digamos, esta función, concretando poco a poco valores en y. Sí, es decir, ¿qué tal si es que yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿cómo es esta expresión matemática cuando el y es 0? Entonces eso significaría que voy a analizar todo lo que está aquí justo en este borde, porque los puntos están en este borde y tienen la coordenada y igual a 0. Luego digo, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, la coordenada y tiene el valor 1? Aunque digamos, en realidad yo no iría de 0 a 1, sino de 0 al número contiguo dentro de los reales, ¿no es cierto? Al inmediato superior dentro de los reales, ¿ya? Entonces, pero ya supongamos que digo, ¿y qué pasa si es que y es 1? Entonces me iría hasta 1 y verificaría, ¿no? ¿Y qué pasa más arriba? ¿Y qué pasa más arriba, más arriba? Entonces lo que voy a hacer es analizar esta ecuación como que fila por fila, así como que por aquí primero, luego analizar qué pasa en todos estos puntos, luego qué pasa en todos estos puntos, quiero analizar la información de esta forma. Hacerlo implica que poco a poco voy dando valores distintos de y, por lo que esto es constante, esto es una función conocida, esto va para todos los m se va a convertir en una constante porque el y ya le estoy dando un valor, entonces lo que tengo aquí se convierte en una constante, ¿sí? Si es que voy así concretando los valores de y, miren esta función de aquí, los y ya van a ser números, por lo tanto lo que me está diciendo es que voy a tener simplemente una función que depende de x. Entonces tengo en el lado izquierdo, cuando yo ya concreto los valores de y, voy a poner un punto acá arriba simplemente, bueno, yo ya concreto este valor de aquí en números, yo voy concretando poco a poco este valor de acá en números, de lo que voy a obtener es que una f de x es igual a una sumatoria de n igual a 1 hasta el infinito, de n igual a 1 hasta el infinito, ¿de qué? De una constante por el seno ¿de qué? De un contador o de un número, sí, un índice o una letra que va tomando solamente números naturales, en este caso es de este n, en este caso también es de ese n, multiplicado por una variable, en este caso la variable es x y yo, en mi caso particular que estoy aquí analizando, mi variable va a ser esto, es decir, va a ser, miren, mi variable va a ser pi por x sobre a, ¿sí? Mientras que todo lo que está en azul ahora va a ser mi nueva variable. Entonces voy a tener pi por a sobre x, ¿sí? Y acá yo tendría mi n. Pues todo lo que está en azul dentro de este argumento, sí, en el argumento es lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces todo eso, lo que está en azul va a ser mi variable ya. Entonces, perdón, el x, pi sobre a por x, pi sobre a por x, ¿no? Pi sobre a ver, pi sobre a por x, pero en azul, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es esta ya, que por esas similitudes, bueno, primero que nada, ¿por qué yo me doy el permiso de generar o de decir que pi por x sobre a va a ser una variable? En efecto, esto se va a comportar como una variable ya. ¿Qué es una variable, digamos, de manera así como que ruda de hablar acerca de no tan fina ya? Uno podría decir que, bueno, la variable es como un recipiente de números, ¿no es cierto? Entonces, digamos, tiene su función, o sea, la identidad de la variable, en este caso, la daríamos, o qué significa ser una variable, en términos de cómo funciona ya, cuál es su rol en la ecuación. Entonces, las variables tienen el rol de poder tomar distintos valores dentro del dominio. Entonces yo estoy seguro que puedo hacer eso de dos maneras. Por ejemplo, miren, aquí en el x, yo simplemente, como sé que el x va de 0 hasta a, me bastaría con simplemente dar valores a x que a mí me dé la gana. Por ejemplo, quisiera que x sea igual a 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente pensar en el número 3 y cambiar el x por el 3, ¿sí? Pero en este caso, cuando yo digo que el pi sobre a por x, que todo eso es mi variable, entonces yo lo que debería hacer es capaz de generar todos los números
que están entre 0 y a, con este conjunto de operaciones, yo dándole valores a la x y multiplicando por pi y dividiendo para a. Es decir, que si yo quisiera que todo esto de aquí sea 3, todo lo que está en azul sea 3, lo que yo debería hacer es algo como esto, ¿no? Debería de poner el pi, el a, y lo que podría hacer es lo siguiente, ¿no? Decir que mi x tome estos valores, 3 sobre pi por a, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo hago que mi x azul tome estos valores, entonces y obtengo el 3. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que yo simplemente estoy como que alargando o extendiendo la forma en la que colocamos los números en las variables con respecto a como lo hacía antes. Antes solo tenía que pensar en un número y ponerlo, pero ahora lo que voy a hacer es generar el valor que va a albergar la variable a través de estas operaciones, pi sobre a, por un número que yo también puedo dar. En este caso, ese número va a ser justo 3a sobre pi, ¿ya? Entonces, en pocas, ustedes tienen todo el derecho de llamarle a esta pi por x sobre a su nueva variable, ¿sí? Ya. Por lo que, y las similitudes me están diciendo que en pocas todo esto que está en azul termina siendo el coeficiente b sub n de mi serie de Fourier. Y eso es para mí súper útil. ¿Por qué? Porque yo sé que los coeficientes en las series de Fourier, los b's, yo sé que los b sub n van a ser, ¿sí? Miren, si es que yo integro, si yo voy a hacer la integración, en este caso tengo que hacer la integración dentro de los límites de mi variable. Fíjense, bueno, ya, primero antes de poner los límites, ¿cómo era esto? Esto pueden ustedes revisar en las notas de las series de Fourier. Yo les había dado unas fórmulas para obtener los coeficientes de las series de Fourier. Esas fórmulas las obtuvimos, les conté que se obtenían, por ejemplo, obtuvimos el valor de la sub 0, ¿no es cierto? Luego lo que hice fue decirles que podíamos obtener eso y usando el álgebra lineal y proyecciones, ¿no? Y llegamos a unas fórmulas que nos decían cómo obtener los coeficientes de estos. ¿Ya cómo obtenemos estos coeficientes? Lo único que se hace es, miren, a esta función que está aquí, la ponemos acá, ahora, al f de x está aquí, le ponemos acá, ¿sí? Y le vamos a multiplicar por un seno, por el seno de nx, así, ¿ya? Eso sería la forma de obtener, y aquí tendríamos de x, ¿no es cierto? De obtener los coeficientes de mi expansión, de mi serie de Fourier, ¿no es cierto? Ya, ahora la cuestión es que aquí ahora sí ya puedo poner los límites de integración, porque como estoy integrando con respecto a x, entonces yo iría sobre el dominio de x, es decir, esto va desde 0 hasta a, ¿sí? De 0 hasta a. Y aquí tenía que haber una cosa, ¿no es cierto? Y era 1 sobre pi, ¿sí? Pero esto, digamos, era porque yo integraba antes desde menos pi hasta pi, ¿ya? Pero en este caso lo que voy a hacer es, sí, así mismo va a haber una fracción. Y cuando ustedes tienen este tipo de límites de integración, recuerden, antes yo integraba en un intervalo que era simétrico con respecto al 0. ¿Por qué? Porque iba desde menos pi hasta pi. En este caso no estoy integrando un intervalo simétrico con respecto al 0. En esos casos, lo que voy a tener es, miren, el límite superior, ya no es la pi, sino es el a, y el límite superior pues iba en el denominador, ¿sí? Solo que cuando ustedes no integran en un intervalo simétrico, en vez de tener aquí 1, van a tener en este caso el 2 y ya, ¿sí? Ya, entonces esta sería la forma de expresar sus coeficientes b sub n-ésimos cuando tienen una expansión en series de Fourier. Por lo que, digamos, si esto de aquí tiene el rol o la función o se comporta como los b sub n, ¿sí? Si esto de aquí se comporta como los b sub n, entonces simplemente yo puedo terminar diciendo esto, ¿no? Puedo terminar diciendo que yo ya puedo calcular qué es todo lo que está aquí en este corchete azul. Sí, ya puedo calcularlo usando esta fórmula. Entonces yo ya sé que estos b sub n, voy a ponerle en azul, es decir, voy a ponerle en azul. Entonces yo podría decir que la sumatoria desde m igual a 1 hasta el infinito de mi c sub n m por el seno de m pi y sobre b. Esto de aquí es mi b sub n, ¿no? Fíjense, ¿sí? Y eso va a ser igual, en este caso, ¿sí? A que al integral entre c, perdón, me falta el 2 sobre a, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 2 sobre a, de 0 hasta a, ¿sí? De f de x, pero mi función que depende de x es esta de acá arriba, ¿no? Esto tiene el rol del f de x, ¿no es cierto? Entonces yo tendré que poner f de x y en este caso así, ¿ya? Y luego tengo que multiplicar por el seno
¿sí? El seno de un contador que recorre números enteros, es decir, en este caso sería el n, por mi variable x, pero recuerden que yo dije que mi variable x en este caso era todo esto que está en azul, entonces aquí tendría que poner n por pi por x sobre a y esto de x, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué hice? Simplemente noté que esto se está comportando como el coeficiente b sub n de una expansión de series de Fourier y luego usé como que digamos la fórmula, la receta para encontrar o concretar este en un número, y eso es hacer esta integral. En nuestro caso hacer esta integral corresponde a que mis b sub n van a ser igual a 2 sobre a esto, la función que está acá, que es mi función que cuando se concretan los 10 va a ser mi función que solo depende de x, ¿no es cierto? Y digamos tengo que poner un seno, esto me dice la fórmula, tengo que poner un seno y luego tengo que poner aquí un contador que es mi n y luego la variable x, pero les dije que esto de aquí se comporta en este caso como mi variable x, o juega ese rol. Entonces yo ya alcancé o llegué a tener esta expresión matemática aquí. Y lo único que ustedes van a ver en el libro de diferente con respecto a esto que estoy escribiendo es que en vez de poner x tienen esa manilla que les conté, ya que digamos suele ser útil, pero que si es que les confunde no lo hagan, sí, pero bueno, lo único que hacen es simplemente cuando entran acá a la integral, cuando las x se transforman en cis, y estos cis van a ser van a jugar el rol de la x que vimos ahí, ¿no es cierto? Pueden pensar que esto es solamente una especie de renombramiento de la variable x, ¿ya? Ya. Ahora, tenemos esto de esta forma. Y lo que me doy cuenta es que, miren, recuerden cómo era la serie de Fourier que escribí hace un momento, ¿no? La serie de Fourier que escribí hace un ratito era, miren, si ustedes tienen... Ya, les dije, por ejemplo, que si ustedes tienen una función, le voy a llamar a esta función, en este caso, por ejemplo, g de y, ¿sí? Que si ustedes tienen esto y lo expanden en series de Fourier, esto era una sub 0 por más una sumatoria, y aquí iban, digamos, as sub n's, por cosenos, no sé, sí, por cosenos de n por y, en este caso, porque la y en este caso es la variable, más simplemente estoy cambiando la variable x por la y en vez de poner la función f puse la función g, ¿ya? Nada más estoy reescribiendo lo que escribí antes, y aquí van los senos, ¿no es cierto? Entonces los senos, les dije que qué tal si todas las a son ceros, entonces solamente sobrevivirían los senos, entonces digamos en este caso sería que los senos van, la sumatoria iría desde n igual a 1 hasta el infinito de qué, de mis b's, de mis b sub n por el seno de n por, y en este caso la variable que sería la variable y. Esta era mi serie de Fourier, es un hijito, un caso particular de las series de Fourier, ¿no es cierto? Entonces lo que quiero que noten, ¿sí? Es que esto de aquí, en este caso, esta parte juega exactamente el mismo rol que esto de acá, ¿sí? Y que en el lado derecho yo voy a tener exactamente, miren, pongámoslo así mejor, voy a reescribir esta ecuación solo por didáctica, ya voy a poner el g de y acá, y aquí voy a poner la sumatoria de n igual a 1, ¿no es cierto? Bueno, en este caso pondría de m igual a 1 hasta el infinito. Recuerden, el índice que pongan aquí no importa siempre y cuando lo mantengan acá y lo pongan así aquí también, m y m, ¿no es cierto? M y e, así, ya. Entonces ahora es más fácil darse cuenta y comparar, ¿no? Miren, esto de aquí con esto y esto de aquí con todo esto, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con comparar? Que notemos que la estructura es la misma, ¿no? Miren, aquí en el lado derecho, ¿qué es lo que voy a obtener cuando yo haga esta integración? Como estoy integrando con respecto al xi, entonces lo único que va a tener números cuando yo ya realice esta integración, lo que se va a concretar en números son justo las xi, ¿sí? Entonces, pero la y
no se concreten en números. Entonces todo esto de aquí al final de cuentas va a terminar siendo una función que depende de y. Entonces es la función que depende de y. Y miren, en el otro lado lo que tengo es una sumatoria de m igual a 1 hasta el infinito, luego una constante, aquí tengo mis constantes, ¿sí? Y la cosa es que de ahí tengo un seno, ¿no es cierto? Aquí tengo un seno, luego tengo un contador, aquí está mi contador, y el y es en este caso todo esto, ¿sí? Entonces voy a poner ahora en negrito, digamos, mi nuevo y, ¿sí? Entonces voy a tener que mi contador sigue siendo m, pero mi y es pi, mi nuevo y, ¿no es cierto? Sería pi por el y antiguo, o lo que juega el rol del y aquí va a ser pi por y sobre b, eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo que, si yo me doy cuenta que esto de aquí es otra vez otra expansión en series de Fourier, este es el truco y era como que la parte difícil, ¿no? Notar que tengo como que dos series de Fourier, ¿no es cierto? Entonces, notando que aquí tengo otra serie de Fourier, yo ya tendría el resultado. ¿Por qué? Porque mi intención, recuerden, es conocer estos coeficientes, pero estos coeficientes juegan el rol de estas b sub m's, y yo si tengo fórmulas para conocer los coeficientes que están multiplicados por los senos de mi serie de Fourier. Es justo esta fórmula que está aquí, por lo que, usando esa fórmula y habiendo hecho ese reconocimiento, ¿no es cierto? Lo que tengo que poner es, miren, ¿cómo aplico esta fórmula a este caso particular? Mis constantes son estas en este caso. Las constantes, las b sub n, recuerden, son las que están multiplicadas por los senos. Lo que está multiplicado por los senos es en este caso los c sub nm. Entonces, yo podría decir tranquilamente que mi c sub nm va a ser igual a ¿qué? Entonces, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner, miren, un integral, ¿sí? ¿Ya? ¿Y de qué? De mi función. ¿Cuál función? En este caso lo que se comportaba como la función era todo esto. Esto es la función g, ¿sí? Aquí adentro, en el caso que puse antes, con la notación que puse antes, la función se llamaba la función g y dependía de y, por lo que aquí yo debía tener un y también, ¿no es cierto? Y estos m's, en vez de usar m estoy usando, en vez de usar n estoy usando m's, ¿sí? Entonces estos de aquí yo debería tener un seno de m por mi y. Ya simplemente estoy cambiando la notación de cómo obtener los coeficientes cuando ustedes tienen las letras y en vez de las x y las g en vez de las f, ¿sí? Ya, ahora miren, en esta integral, ¿sí? Si es que yo me doy cuenta, si estoy integrando con respecto a y, debería los límites de integración obedecer eso, ¿no es cierto? Entonces, en el caso que estoy trabajando, mi y va de 0 hasta b, entonces yo debería poner aquí b. ¿Y cómo se ponen estos coeficientes aquí? Recuerden lo que les mencioné hace un momento. El truco que podríamos pensar para escribir los coeficientes es, este límite superior va acá, ¿sí? Esto se vio otra vez, se obtuvo estas fórmulas anteriormente cuando hablamos de las series de Fourier. Y la cuestión es que aquí, en vez de poner 1 en estos casos, pongo 2, porque no estoy integrando un intervalo simétrico con respecto al 0, ¿sí? Ya, ese sería el truco de escribir este tipo de fórmulas. Entonces ahora voy a... recuerden que usamos estos trucos porque ya analizamos estas cosas antes, ¿no? No es que simplemente les estoy recitando así, bueno, esto es así, pucha, me voy, ¿ya? Entonces, ahora, nos damos permiso de usar estos trucos justo por eso. Entonces, miren, en este caso, asimismo, nuestros c sub nm van a ser igual a, entonces yo tendré que poner aquí 2 sobre el límite superior de esto, ¿no es cierto? Ya, entonces... veamos, todavía no pongamos eso, ¿ya? Pero ¿qué tiene que ir adentro del integral? Lo que tiene que ir adentro del integral es el g de y. Recuerden, el g de y era todo esto. Entonces voy a poner todo eso dentro del integral. 2a integral de 0 hasta a f. Yo pusiera aquí el psi, el y, ¿sí? Aquí el seno, aquí n por pi, por el psi sobre a. Este es el psi, ¿ya? Y aquí tendría el de psi, ¿ya? Entonces esto de aquí, fíjense, es mi g de y, ¿sí? Recuerden que todo esto era una función de y. Ya, y ahora tengo que multiplicar, según mi fórmula, tengo que multiplicar por un seno, entonces pongo aquí el seno, ¿sí? Pero ¿qué tiene que tener esto en el argumento? Tiene que tener un contador, entonces el contador en este caso es m, ¿sí? Y lo que voy a hacer es poner aquí lo que se comporta como la variable y en este caso. Recuerden, puse en negrito aquí lo que se comportaba como la variable y. Si el pi por y sobre b les dije que era lo que se comportaba como la variable y. Recuerden, tengo g de y, ¿no es cierto? Y esto es el g de y.
esto se comportaba como el g de y yo decía que esto es igual a la sumatoria de los b's sub m, que en este caso son estos de aquí, por un seno de m por y, ¿no es cierto? Ya, entonces yo les decía que como nosotros usamos esta fórmula general, pues nos basamos en estas expresiones que están aquí. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo aplicar esta fórmula? Pues nos basamos en las expresiones que están acá. El que juega el rol del b sub n, el b sub m es este cnm, ¿no es cierto? Ya, el que juega el rol del seno es este de aquí mismo, ¿sí? En nuestro caso particular. Y lo que está en el argumento, en nuestro, digamos, en nuestra regla, en nuestro caso particular viene a ser este m, que es este m de aquí, y en vez del y, lo que juega el rol del y es ahora toda esta entidad negrita, ¿no es cierto? Entonces, el rato que yo uso esta fórmula, pongo que esto de aquí, que en pocas juega el rol de la constante, sí va a ser igual a ¿qué? A 2 sobre a, lo que voy a poner integral, ahí ya pongo los límites de integración, y adentro tenía que poner la función g de y, pero recuerden que todo esto era la función g de y, entonces por eso la puse de aquí a acá. Luego a esa función g de y hay que multiplicarla por un seno, entonces pongo el seno, luego pongo el m y tengo que poner aquí lo que se comporta como mi y. Lo que se comporta como mi y lo sabemos y yo les dije que era esto de aquí, entonces voy a ponerlo. Eso se comporta como mi y, por lo tanto pongo aquí m por pi y sobre b, ¿sí? Y esto tengo que integrar con respecto a mi y, ¿no es cierto? Con respecto a y, ¿sí? Ya, ahora, la cosa es que como estoy integrando con respecto a y, esta integral es la que va a recorrer el dominio de y, que en este caso va de 0 hasta b, por lo tanto aquí yo debería poner la b. Y esta expresión de aquí, es la que ya nos permite conocer cuáles son mis constantes c sub nm, ¿ya? Solo que la diferencia con lo que ustedes verán en el libro escrito es que en vez de las 10 se les renombra esas variables, otra vez hacen eso, y a esto de aquí, a las 10 les cambian por netas. Entonces ahora en vez de tener y van a tener netas. Recuerden que las sí eran las x y las netas son las 10, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner neta y aquí también voy a poner mi neta, así. Si yo integro esto, ya se acabó y obtuve el resultado, porque lo único que me faltaba responder era cuáles son los c sub nm's, ¿sí? Entonces, miren, resulta que los c sub nm's van a ser igual a 4 sobre a por b, la doble integral, ¿no es cierto? Aquí yo podría incluso conmutar y poner que va desde 0 hasta a y aquí de 0 hasta b, y que debería poner acá dentro de la función psi neta y todo esto por el seno de n por pi por el psi, ¿sí? Sobre a, y aquí tendría el seno de m por neta sobre b, y aquí pondría el de psi y el de neta, y esto de aquí es lo que en este caso en particular me ayudaría a resolver ya mi ecuación diferencial parcial, ¿sí? Necesito que en serio comprendan esto, porque les voy a preguntar en la prueba que les voy a tomar el martes acerca de este tipo de cosas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se comporta en nuestro caso esta integral? Eso es lo que quiero mostrarles, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestro caso, miren, lo que tenemos es que mi función, la que yo iba a tomar, déjenme ver, aquí tengo, ¿ya? Entonces, resulta que mi función, mi condición inicial, ¿sí? Venía dado, o sea, mi u de x, y, 0 era una función f de x, y. Yo, esta función de f de x, y, de la condición inicial, yo sí la conozco, y en este caso, o en el caso que ustedes van a ver en el libro de ejemplo, esa función de f de x, y le toman como esto, x por a menos x por y por el coseno, ¿no es cierto? Y aquí tendría de pi y sobre 2b, así. Ya. Ahora, esta forma particular en la que les dan es útil, ¿ya? Esta función, ¿ya? ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Si ustedes se acuerdan de cómo hacer integrales dobles,
uno tiene formas que son más simples de realizar estas integrales dobles y otras más complicadas en función de la geometría del problema. Ya esto podríamos cambiarlo a otro sistema de representación para poder integrar o alguna cuestión así ya. Pero este es un caso fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, es fácil ya. ¿Por qué? Porque podemos usar un teorema de las integrales dobles, ¿ya? Y el teorema es el siguiente, ¿ya? Que si ustedes tienen aquí, por ejemplo, entre 0 y a, y aquí entre 0 y b, la integral de dos tipos de funciones, ¿ya? Una función f que depende de sí por una función g mayúscula, no sé, que depende de neta, y esto yo integro desde sí hasta, perdón, el diferencial es de sí de neta, ¿no es cierto? Si yo tengo esta integral doble, donde lo que está dentro de las integrales es un producto de dos funciones, donde cada una de estas funciones dependen únicamente, la una de una variable y la otra de otra variable, lo que pueden hacer es lo siguiente: pueden integrar individualmente, es decir, aquí voy a poner porque no tengo ahorita dónde, de 0 a pueden integrar su f de psi, luego pueden integrar de 0 a b su g de neta, y luego los resultados multiplicarlos, y eso va a ser igual a hacer esta doble integral, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que deberíamos hacer es lo siguiente, ya. Por un lado, multiplicar, ¿sí? Voy a poner como está esto en el libro y voy a pedirles que por favor a partir de este punto intenten verificar si es el resultado del libro lo que estamos obteniendo, ¿ya? Pucha, voy a pausar porque ya mismo se me apaga esta pendejada. Un ratito pauso, ¿ya? Perdón. Ya, entonces les decía que la forma de operar la integral que estaba ahí va a ser primero integrar todo lo que depende de psi, y luego integrar todo lo que depende del neta, y luego multiplicar los resultados. Entonces les digo, miren, lo que está en el libro es simplemente el hecho de haber hecho eso, y ahí lo que ellos literalmente están poniendo, si quieren cojan el libro y revisen, va a ser que van a realizar la integral desde 0 hasta a de psi, porque miren el rato que entra esta función acá, todas las x se transforman en psi, ¿sí? Y cuando entra la función en la integral, las y se convierten en netas. Entonces, lo que tenía que hacer era multiplicar f, ¿cómo hubiera quedado? Más bien voy a escribir primero, ¿ya? ¿Cómo hubiera quedado la doble integral que tengo que resolver, ¿sí? Entonces, la doble integral que tengo que resolver me quedaría así. Integral desde 0 hasta a, y aquí la integral desde 0 hasta b. ¿De qué? Entonces recuerden que yo tenía que poner mi función. Entonces mi función es todo esto, entonces yo pondría x por a menos x por y por coseno de pi por y sobre 2b, y todo esto, esto es el f de x y, ¿no es cierto? Que estaba en la fórmula que borré hace un ratito, y al lado estaba que he puesto el seno de n por pi sobre a de el psi, y aquí tengo el seno de, y aquí sería m, esto es un m, ¿ya? M por pi sobre b, aquí por neta, y aquí tenía de psi de neta, ¿ya? Y lo que yo les estoy diciendo es, miren, de ley aquí pueden agrupar todo lo que tiene psi, perdón, entonces miren, como les dije, cuando entran acá, como hicimos antes, las x son renombradas como psis, ¿sí? Como psi, así se llama esta letra griega, ¿ya? Y las y ingresan con netas, ¿sí? Ya, esta y también sería un neta. Solamente se renombran las variables, ¿ya? Entonces, y lo que voy a hacer es agrupar todo lo que tiene psi con todo lo que tiene neta, y ahí me daría cuenta de lo siguiente. Entonces, haciendo eso, simplemente me queda esto, ¿no? Como que me queda esto. Entonces aquí al lado de esto yo pondría mi seno de n por pi sobre a el psi, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá voy a poner como que en azul esto. Entonces voy a tener mi neta por el coseno de pi por neta sobre 2b, ¿sí? Y esto lo multiplicaría por el seno, ¿no es cierto? De m, es neta, verán, neta, m por y, m por neta, sobre ¿qué era aquí?
Bien, ¿no? Ya. Entonces, me falta el pi aquí. Sabía que algo me faltaba. M pi por neta. Ya. Lo único que hice fue reordenar los términos de manera que estén juntos todos los que tienen psi, que estén juntos todos los que tienen neta, ya. Y aquí yo pensaría que esto es mi función f de psi y esta es mi función g de neta, por lo que yo podría integrar todo lo que tiene psi por un lado, todo lo que tiene neta por otro lado, y eso cuando yo haga el producto de esos resultados me va a dar la solución final, que es en efecto lo que hace el libro. En pocas les digo que lo primero que tendrían que hacer es integrar desde 0 hasta a el f de psi y también integrar desde 0 hasta b el g de neta, ¿sí? Y aquí de neta. Y ahí nuestro teorema nos dice que nosotros para realizar esta integral doble de f por g, cuando f depende de solo la variable psi y g de la variable neta, esto se puede expresar como esta integral individualmente realizada, esta integral individualmente realizada y después del producto de esto, es decir, el resultado final va a ser, lo obtendría cuando yo multiplique esto por esto, ¿sí? O sea, el resultado de esta integral es lo mismo que tener esto. Claro, obviamente, cuando digo cuando tiene una función que depende de xi, no me refiero que de ley tiene que estar la letra xi, no, sino que me refiero a que si tiene una función que depende de una variable multiplicada por otra función que depende de otra variable dentro de su integral doble, entonces ustedes pueden simplemente multiplicar los resultados de cada una de esas integrales y eso va a ser igual a la integral doble, ¿no? Entonces justo lo que hace el libro es esto, y lo propone de la siguiente forma, ¿sí? Entonces lo que les estaba diciendo antes de que dije chuta, se va a apagar, era esto ya, que el libro propone que esas integrales a realizar son estas, ¿ya? El libro propone que las integrales a realizar son estas, que la integral a realizar es entre 0 y a de xi de a menos xi por el seno de n pi por el psi sobre a, y esto de psi, ¿ya? Y por lo tanto aquí debería ser desde 0 hasta b, ¿no es cierto? El neta por el coseno de pi por neta sobre 2b y todo esto por el seno de m por pi por el neta sobre el b y aquí poner el de neta, ¿sí? Y resulta que usando tablas les dicen, pueden comprobar que esta integral es en efecto, les dicen que sería en efecto esto, ¿no? 2a cubo. Miren, ahorita ya solamente estoy leyendo esto porque yo como voy a saber de una vez cómo integrar eso, ¿no? Necesitaría también rebajarle un poco a la expresión o más fácil ver en una tabla, y se supone que si yo viera en la tabla lo que obtendría es esto, ¿sí? Ahora, mi intención es que ustedes verifiquen si en efecto usando una tabla y integran esto les da esto que está acá. Entonces por favor necesito que hagan eso, ¿sí? Y que me cuenten, digamos mañana, si es que en efecto sí o no, ¿ya? Como que me manden un mensaje, sí, no, sí, alguna cosa así, ¿ya? Solamente necesito que me digan sí o no, ya me pueden mandar un mensaje junto con el deber que tienen que entregarme mañana, sí, diciéndome si es que sí les dio usando la tabla o no, ¿ya? Y si es que ustedes creen que no, podrían incluso argumentarme y decirme, bueno, no me está dando por tal o cual razón, ¿ya? Entonces supone que el resultado va a obtenerse de esta manera, ¿no? Cuadrado, y todo esto al cuadrado, ¿ya? Entonces, por eso, digamos, la integral doble que tenía que realizar va a ser simplemente el producto de esto con esto, ¿sí? Y ya, entonces, eso haría que yo determine mi C sub n, ¿sí? El producto de esto por esto determinaría mi C sub n, ¿no es cierto? Ah, claro, y claro, yo además de eso tendría que multiplicarle por 4 sobre a a b, porque recuerden que las dobles de integrales tenían justo esto antes de la doble integral. Entonces yo tenía que mi c sub n m era igual a 4 sobre a b, y aquí venían las doble integral. Entonces la doble integral es el producto de esto con esto, y eso tienen que multiplicarle por 4 sobre a b, de manera que el resultado en efecto sí lo
resultado que tendrían que obtener sería este. Tendrían que obtener que al final de cuentas, miren, después de reemplazar el C sub n en su solución general, les queda lo siguiente, que al final de cuentas, su función que resuelve su ecuación diferencial parcial, va a ser igual a la sumatoria. Entonces desde n igual a 1 hasta el infinito, y aquí la sumatoria desde m igual a 1 hasta el infinito de ¿qué? Aquí deberían poner el c sub nm. Entonces después de multiplicar 4 sobre ab por el producto de la una integral por la otra integral, daría 128 por menos 1. Esto es justo lo que esperaría que me digan si es que sale así o no, ¿ya? Entonces que sí me gustaría que intenten esto, ¿ya? Por eso, digamos, el deber pueden entregarme el viernes hasta las 12 de la noche, ¿ya? O ya sé, porque les estoy mandando esto extra y en efecto sí quiero que hagan esto, quiero verifiquen. Entonces me gustaría que me lo entreguen ya, digamos, me pueden entregar el sábado hasta las 3 de la tarde, ¿ya? Entonces eso es la nueva indicación. Tendré aquí menos 1. Simplemente si ustedes ya están revisando en su libro, en el libro, pues ahí se darán cuenta, ¿no? Entonces yo tengo aquí en el cubo, pi cubo, aquí 4, n cuadrado, aquí al cuadrado. Ya. Entonces esto de aquí es justo su c sub nm, ¿ya? Y esto tiene que estar multiplicado por lo que voy a poner acá abajo, que en pocas serían simplemente el seno de n por pi sobre a, y aquí la x, y aquí el seno de el m pi por b y aquí el e a la menos alfa n m t, me faltó la k, y el menos. Ya, recuerden que estos de aquí eran los u sub nm's singulares, pero la solución general es la combinación lineal de estos, donde los coeficientes ahora son de esta forma, ¿sí? Esto nomás. Entonces, voy a seguir subiendo videos ya los últimos. Lo único que nos hace falta ver es la obtención de la ecuación de la onda, eso sí es simple, y también ver el método numérico para la ecuación de la onda, eso también es bastante simple. Y les voy a proponer también de ver, y mi intención es que también modelen la ecuación de la onda, y ese me lo pueden entregar el martes, que es el día, o bueno, ya el miércoles si quieren, que es el día el siguiente al que van a dar la prueba, ¿ya? Eso es todo por este video, ya nos estamos, bueno, me van a seguir escuchando si ponen play en el video, ¿ya? Y yo espero su feedback. Ahí nos vemos, chao.